¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Pórtico, su podcast de confianza y favorito. Este día tenemos a una invitada muy especial, como todos nuestros invitados. Pero me siento muy contenta porque además me cae muy bien y hemos coincidido en varias ocasiones, incluso en una reciente grabación que hicimos juntas. Hoy le doy la bienvenida a Doreni Cayetano, quien actualmente es la secretaria del Trabajo aquí en el estado de Veracruz. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, estoy también muy entusiasmada por acompañarles en este podcast. La verdad es que normalmente yo les digo que no me digan que estoy como en mi casa porque me acostumbro y vengo más seguido. Haces bien. Y aquí nosotros nos encanta tener visitas, nos encanta tener aquí Excelente. gente en el pórtico. No aquí adentro, Sí, por no, obvias aquí adentro, razones. ¿no? No cabemos. No cabemos, pero sí nos gusta mucho que nos vengan a visitar y tener entrevistas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias, la verdad es que con esta agenda loca, me trato de hacer un tiempo para poder pues hacer estos ejercicios y poder platicarte a ti y sobre todo a la audiencia que nos está escuchando. Sí, fíjate que aquí en el Pórtico queremos dar a conocer a todos esos personajes que son muy relevantes para el estado de Veracruz y que convierten a nuestro estado en lo que es. Porque Veracruz es un estado rico de por sí, ¿no? Pero hay gente que mueve, que continúa haciendo estos trabajos para que se convierta en cada vez un espacio mejor para todos y todas. Entonces, pues dijimos, vamos a invitar a Doreni. Sí, la verdad es que yo soy una eterna enamorada de mi bello estado. Yo conozco los 212 municipios del estado y yo pues a veces veo con cierta, no nostalgia, sino incluso sorna, el chilangocentrismo, que creen que todo es bueno y mejor allá, y cuando los traemos aquí a nuestro bello estado y les demostramos punto a punto de mi bello estado qué beneficios, qué gastronomía, qué paisajes ofrece, hasta nuestros pueblos mágicos son mejores. Entonces, soy una gran embajadora de la belleza de nuestro bello estado. Oye, y queremos que nos platiques un poquito sobre ti. Te hemos visto muy movida a cada rato, creo que eres de las que más se mueve en redes sociales, pero queremos saber quién es Doreni. ¿Cómo iniciaste? No sé, platícanos sobre tu familia, sobre ti, cuáles eran tus sueños cuando eras chiquita, no sé, cuéntanos más. Pues en realidad sí, esto de el tema por partes de las redes sociales, aprovechando que somos una generación distinta y que el señor gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García, nos ha dado esta no oportunidad, sino la confianza, porque sabe del trabajo y la responsabilidad que ameritaba, pues yo creo que también vale la pena hacer un esfuerzo como personas servidoras públicas de cambiar el esquema de comunicación para con la ciudadanía. Finalmente le servimos a la ciudadanía y la ciudadanía normalmente no se entera qué estamos haciendo, y por eso hacemos pues esfuerzos distintos, además y adicionales a los de comunicación social. Tenemos que hacerlos más cercanos y más accesibles a la población, que finalmente es la que recibe los servicios de las distintas dependencias. Y bueno, pues nuestro nicho también está muy marcado. El ingeniero nos encargó específicamente, sí, trabajo para todas las personas, pero particularmente para las juventudes, aprovechando también esta etapa de la vida en la que nos tocó hacerle frente a esta gran secretaría. Y bueno, ¿por qué también? Porque ya retomando un poco esta parte que me preguntas, ¿quién soy? ¿Quién es mi familia? Bueno, pues yo tengo 2 hermanas, una más grande, una más chica. Yo soy la de en medio, o sea, soy como básicamente el jamón de este sándwich. Mi mamá era misanteca, ya murió. Mi papá era de Palizada, Villa Victoria, Estado de México, también murió hace ya unos 20 y tantos años. Mi mamá hace unos 10 y tantos años. Y bueno, pues tengo contacto con mi familia materna solamente. No conocí nunca la familia paterna. Digamos, era muy pequeña, ¿no? Ajá. Sí o sea, como que de nombre sé quiénes son, pero nunca nos criaron. Y la familia de mi mamá, oriunda de Misantla, de la señorial Misantla, bueno, pues han sido todo este ejemplo que una pudiera necesitar. Y bueno, pues mi tía, la que le seguía a mi mamá era era la más chica de 5 hermanas hermanos, era, bueno, de profesión enfermera, tuvo una farmacia,
y bueno, pues ella se aventó la crianza de nosotras cuando mi papá faltó. Y a ella le gustaba mucho, pues, el tema político, pero de una manera muy, no arcaica, sino más bien así como, pues, le interesa, pero nunca profesional. Es decir, no vengo de una familia abolengo política, sino que lo que yo siempre digo es que el tema político se suele resumir en los colores. Y yo creo que en la actualidad, pues lo podemos ver, hasta ir por las tortillas es un acto político porque tiene que ver con la estructura social. Y ella, imagínate, vivía la realidad que cientos de mujeres en el estado y en el país viven, que es ser una madre, si bien no soltera, viuda, a cargo de la crianza de sus crías, y a la vez tener que preocuparse por su vida, por su salud, y además, pues por cambiar y transformar desde su terruño. Porque tenía esta inquietud, ¿no? Claro, de manera muy coloquial lo hacía, ¿no? Sin la gran experiencia política, pero sí con la gran voluntad de querer transformar. Yo creo que en gran parte la motivación de transformar, de meterse al tema de la democracia, surge de ¿qué le voy a dejar a mis hijas? Entonces, yo me imagino que eso es lo que siempre la movió y que este ejemplo de lucha, de tenacidad, es lo que nos ha movido a mis hermanas y a mí, pues a avanzar, a superarnos. Y bueno, pues ella cuidaba casillas, digamos, en la elección previa al 2006, pero la que yo recuerdo un poquito más presidencial, pues fue la del 2006. Y un poquito antes fue el tema del desafuero y ella se metió un poco más a fondo y ahí es donde yo creo que mi generación se volcó a apoyar al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo he contado muchas veces, pero a veces pues la gente suele decir también, ¿no? Pues esta mocosa, ¿qué experiencia va a tener? Y la realidad es que gracias a eso yo tengo varios procesos electorales encima donde participé activamente, aún siendo menor de edad, y que evidentemente era la única mocosa que andaba como tocotín en la estructura electoral. Me acuerdo muy bien, en ese entonces todavía no éramos partido político, nos prestaban las siglas otras expresiones políticas. Y pues ahí tratábamos de armar lo que podíamos y como tampoco no le entendían muy bien esa generación de gente adulta, pues a las computadoras a mí me pusieron pues le llamaban tipear la votación del Distrito 8 Jalapa Rural de la elección del presidente Andrés Manuel y pues como la única que medio le entendía a las computadoras era yo y hacerlo rápido, pues esa fue mi tarea, pues inminentemente, insisto, la única mujer joven, la única menor de edad, y que además pues no cobraba, ¿no? Era muy voluntario ese tema y después nos lanzamos a lo que fue el gobierno legítimo. Entonces, bueno, ese es un poco del ejemplo que yo he recibido en mi casa y ahí mismo fue el tema, ahí regresa el ingeniero Cuitláhuac al país y ahí en esa elección es cuando yo lo conozco de lejitos, pero lo conozco. Le digo hasta la fecha, le reclamo que ese día que lo vi por primera vez físicamente, porque conocía al maestro Atanasio, a veces pasaba por Ébano, que es donde estaba la farmacia, y a mí me tocó recibirlo alguna vez cuando pasaba a volantear. Él en ese entonces era diputado local y estaba haciendo campaña, me imagino. Y entonces llegó el ingeniero Cuitláhuac y dejó una caja con pines, con propaganda, y dijo, bueno, aquí está. Y yo, ay, ese es el hijo del maestro Atanasio, porque como que, no sé si se han dado cuenta, pero son igualitos. Sí, se parecen bastante. Entonces yo dije, se me hace que con mi poder deductivo, yo dije, seguro ese es el hijo del maestro Atanasio. Parece ser. Parece ser que él es el hijo del maestro Atanasio. Y la verdad es que pues hicimos muy buen equipo porque pues no había jóvenes. Yo creo que pasa un fenómeno en la izquierda y es que solo las personas de muy avanzada edad
que eran personas jubiladas, pensionadas, o las personas estudiantes, podíamos dedicarnos pues a la defensa de la democracia, claro. a la lucha de la izquierda, por ser históricamente desfavorecida la izquierda, ¿no? Entonces, pues casi no había jóvenes, ya después los conocí. ¿Y en qué momento fue de tu vida esto que me cuentas? ¿En qué edad tenías aproximadamente o qué etapa de tu vida era? ¿Primaria, secundaria? Sí, por ahí de la secundaria, prepa. Por la secundaria más o menos. Sí. Y me imagino... Secundaria, prepa. Me imagino que pasaste por varias cosas, o sea, de seguro hubo varias personas que te decían, no sé, tú no puedes o no sirves o tocas acá. Fíjate que afortunadamente, bueno, ya en el 2007 fue la primera elección municipal en donde me meto más. El ingeniero nos convoca a un grupo de jóvenes. Yo era la más joven, ciertamente. Y creo que este espíritu de equipo nos ha ayudado mucho. Y eso fue en el 2000, ya no 6, en el 2007, donde él arma equipo para la elección del maestro Atanasio cuando contendió por la presidencia municipal. Y ahí yo recuerdo que tenía mucho sueño. Te voy a decir por qué, porque iba a la escuela, salía, pasamos a comer, hacía algo con mi hermana menor, o sea, de que íbamos por ella a la escuela o no sé. Y ¿alguna después, actividad? Ajá, o sea, de la casa y después nos íbamos a las brigadas en la tarde y mi mamá estaba en el equipo del maestro y yo estaba en el equipo que comandaba el ingeniero Cuitláhuac. Entonces, digo, como un tema de afinidad, pues teníamos que contener también el tema de la juventud. Entonces, la verdad eran bastantes actividades y pues sí de repente como que sí ¿Estás cansada? Sí, estaba un poco cansada, pero además teníamos la tarea del gobierno legítimo. En ese entonces estábamos fotocredencializando al gobierno legítimo y mi mamá era la encargada de uno de esos módulos. Entonces, pues sí, teníamos que correr a varios lugares. Y no es tanto que me hayan dicho que no pude. En ese entonces yo creo que, pues así como estas imágenes donde está el leoncito y la leona atrás, pues así era pues con mi mamá, ¿no? Yo creo que sí fue un poco más complejo en la siguiente elección, en el 2012, porque ahí pues ya no estaba mi mamá. Entonces yo trataba de partirme en 1000 pedazos, pues para evidentemente poder cumplir con todo. Uno era la escuela, que estaba en 2 carreras, en la de Derecho y en la de Publicidad y Relaciones Públicas. Criaba a mi hermana menor, administraba mi casa, pues no tenía trabajo, pero pues me apoyaba mi tía y mi hermana. Mi hermana no estaba, la mayor no estaba aquí en Jalapa. Y pues nos teníamos que hacer, como se dice coloquialmente, nos teníamos que hacer bolas para pues podernos desenvolver. Y me acuerdo mucho que ahí también el ingeniero, él yo creo que no lo sabe muy bien, pero creo que a más de una persona, pero sí a una generación, nos ayudó a salir adelante con nuestras propias dificultades. Es decir, yo recuerdo que mis otros compañeros, que seguro los conocen, a Esteban, a Carlos, que son más o menos de la generación, que eran foráneos, que venían a estudiar, pues les apoyaba, a veces nos invitaba, sí, a las brigadas y todo, pero también estar con él implicaba que, bueno, sabíamos que íbamos a comer, y parece algo muy sencillo, pero pues muchos no hubiéramos podido tener la capacidad de auspiciar nuestro propio ejercicio público y político si él no nos hubiera invitado ese pollo ahí en estas brigadas, en estas jornadas. Era doble motivación. Sí, la verdad es que, bueno, en ese sentido sí nos apoyaba y también lo que sí, yo no lo notaba en ese entonces, pero hoy que tengo más herramientas, que soy un poco más grande, creo que sí es un poco de violencia de género, un poco, que yo llegaba corriendo a una de las facultades y recuerdo mucho así como que me retumba en los oídos y en el corazón. Que una de las chicas llegué un poco tarde, obviamente, pues yo siempre viajaba en camiones
llegó tarde y a la clase anterior no había ido y ya habían armado los equipos, entonces el maestro dijo, bueno, a ver, ¿quién quiere hacer equipo con esta niña, no? Ajá. Y entonces lo recuerdo muy bien, una de esas niñas dice, ay, no, la verdad es que yo no quiero hacer equipo con esta niña porque yo la veo que no está en las clases, siempre se va temprano, no le habla a nadie y se ve así que es súper desobligada, ¿no? Y yo así de... Pues sí, es que no llegué a la última clase, ¿no? Porque obviamente pues yo tenía que escoger, ¿no? Claro. Entre adelantar materias en la Facultad de Derecho, que en ese entonces hice una movilidad porque Derecho la cursé en el sabatino, y partirme para ir por mi hermana a la escuela que estaba en la tarde y además militar, y yo, bueno, ya, ¿no? Y yo, así un amigo se compadeció de mí y me dijo, yo, maestro, yo sí la conozco, yo puedo hacer equipo con ella, ya me rescató, pero fue un momento complicado, Claro. porque paralelamente yo llegaba a las brigadas así de, bueno, ya llegué, vamos a brigadear, y brigadeaba 2, 3 casas, y después de eso, algunos de mis compañeros me decían entre ellos, ay, es que Doreni solo viene a la foto, porque pues no se queda, se va y nada más se toma la foto y se va, ¿no? Y entonces, esa sensación que nos da a muchas mujeres, que yo lo he comentado muchas veces, que a veces no te das cuenta, pero de esa incertidumbre de no saber si eres suficiente. Sí, claro. Porque tú estás tratando de hacer lo más y lo mejor para crecer, para desarrollarte, para criar. A pesar de todas las A dificultades. pesar de todo, ¿no? Y que claro, obviamente yo no iba a contarle pues a esa mujer ni a esos compañeros, que además su única obligación era pues estudiar, y que tenían obviamente papás, mamás que los sostuvieran, pues por supuesto que los iba... Pues no tenía sentido contarles lo que yo estaba viviendo, ¿no? Sí, claro. No iba a decirles cómo me partía en 1000 pedazos para tratar de cubrir lo que yo, pues era mi proyecto de vida, ¿no? Sí, claro, ellos no conocían todas las dificultades familiares y no tenían por qué conocerlas, ¿no? Sí, la verdad es que no. Que es algo muy claro, digo, y nos pasa a todos, ¿no? Sí, pero yo creo que en mayor medida a nosotras las mujeres. Sí, sí, sí. Sí, porque es a nosotras a las que se nos asignan las labores de crianza, y pues son las que regularmente nos constriñen a ese mundo de las labores de cuidados y las tareas de cuidados, y que los caballeros normalmente pues no. Sí, claro, que es como que les es más fácil, digamos, históricamente, y por eso es que luego nosotras nos juntamos y hacemos equipo, ¿no? Sí. Y bueno, después de eso, ¿terminaste tu carrera en Derecho? En Derecho, sí, la verdad es que sí me gusta más Derecho, o sea, es como, yo siempre lo quise estudiar, pero bueno, mi hermana mayor también estudió Derecho, y la verdad es que yo no puedo decir otra cosa más que es una mujer brillante, es una mujer apasionada de lo que ella estudió, de lo que ella hace, y a mí me da mucho miedo que me dijeran, no puedes ser como tu hermana, con mejores calificaciones, siempre como estar a esa sombra, y la verdad es que el Derecho es tan maravilloso que ambas estudiamos Derecho y ambas nos dedicamos a cosas distintas, y ambas somos muy buenas en lo que hacemos en las diferentes áreas de expertise. Entonces, pues sí nos ha... yo aprendo mucho de ella constantemente, y yo nunca pensé que le pudiera enseñar algo a ella. Y bueno, como a mí me gustan mucho ciertos temas, yo he tenido la capacidad o la oportunidad de explorar esas pasiones y contarle, y ella ya ha tomado una perspectiva distinta, pero sí, me gusta mucho más. Y la publicidad y las relaciones públicas, la realidad es que, pues, siento como que no hay un asidero tan grande aquí para desarrollar esa carrera, pero que para mí es nato el tema de pues las relaciones públicas, es algo que me ayuda mucho en el día a día, desde siempre, desde toda la vida, y que siempre he tenido esa inquietud, por supuesto. Y después, dentro de Morena, seguiste activa, militando y además trabajando dentro del movimiento.
Sí, o sea, después de esa elección que te cuento en el 2012, pues ya conocí a la mayoría, a Carlos, a Esteban, que seguramente los conocen, y a otros compañeros más. Ya conocía también seguramente conocen a Iván Luna, que era mi compañero de también Le en mandamos un FCAS. saludo a Iván Luna, que tiene que venir también, ya está invitado. A ver si es cierto, a ver si se hace el tiempo para venir. Y la verdad es que, bueno, pues el ingeniero lo que siempre previó, yo creo un poco, fue no perder ese activismo, como que nos permitió también ese lapso del 2012, cómo nos íbamos a reorganizar y enfrentar los siguientes procesos electorales. Entonces, pues a mí me parece que fue hasta oportuno ese lapso del 2012 a casi 2014, 15. Pasamos cosas como, por ejemplo, el tema de la reforma, del paquete de las reformas estructurales contra México, el pacto contra México que le decimos nosotros. Y la verdad es que ahí es cuando nosotros nos da tiempo de seguirnos formando. El ingeniero siempre fue muy claro en esto de sí, pues, podemos estar en esto, en el partido, en la lucha democrática. Todavía no éramos partido en ese entonces, pero primero sus estudios. Y yo creo que es algo tan valioso que normalmente pues es bien fácil venir aquí a Jalapa, a la capital, y si no tienes esa guía pudieras perderte entre tantas personas, entre tantas obligaciones, entre incluso vicios. Sí. Y yo creo que él siempre fue muy constante en este acompañamiento que nos dio sin ninguna obligación. Y su contraprestación era vernos crecer. Somos un equipo muy consolidado porque entendemos la lucha y por lo que estamos caminando día con día. Y bueno, posterior a eso ya es cuando se preguntó en la gente de Morena, ¿nos convertimos en partido o no? Ajá. Y todos dijimos, tuvimos asambleas, reuniones y se decidió que sí, porque si no siempre íbamos a depender de otros actores o de otros partidos que si querían te quitaban el registro, si no, y tenías que negociar con ellos. Y pues nosotros no entendíamos mucho, éramos mucho más jóvenes de lo que somos ahora. Ajá. Entonces, bueno, decíamos, o sea, entonces, ¿qué implica? Sí, ¿no? ¿Cómo? Sí. Y me acuerdo mucho que yo creo que ahí radica la diferencia entre una verdadera política de juventud y las que son para taparle el ojo al macho, diría esta frase coloquial. Sí, y me refiero a que el ingeniero nos convoca a un círculo de jóvenes, todos muy, muy jóvenes, y nos dice, a ver, ¿qué piensan de esto? Y pues hubo opiniones encontradas y dijimos, no, sí, queremos el partido, o no, no queremos el partido, porque todos los partidos son lo mismo, etcétera, ¿no? Y no es lo mismo que te digan, bueno, voy a hacer así y tienes que apoyar esto, a ver, tú dime qué opinas de esto y vamos a tomar una decisión colectiva. Y la verdad es que ganó vamos a formar este partido político, ¿no? Aún contra pues la opinión de varios que se resistían, pero pues la democracia es la democracia y no se ganó por pocos votos, ¿no? Realmente sí, era un 60-40%. La mayoría decía, o la rifamos. Sí, así es. Entonces, bueno, pues ya este proceso de también formar la estructura electoral, de todos estos procesos, pues ya nos prepararon. Y en el 2014 dijimos, bueno, y ya si vienen las elecciones del 2015, ¿quién nos va a representar en la Cámara de Diputados? Y teníamos estas personas que habían migrado de partidos políticos de izquierda, que llevaban toda la vida que no habían triunfado en nada y que dijeron, no, llevamos esta lucha desde hace muchos años, nos toca a nosotros, ¿no? Y dijimos, sí, pero el mejor candidato es el ingeniero. Y entonces impulsamos al ingeniero. Y no solo era un grupo de jóvenes el que lo impulsó, él siempre dice eso y sí es verdad, pero la realidad es que había un clamor popular de su figura. Es una persona que siempre ha podido apoyar a la juventud, no solo partidariamente, sino yo lo veía cuando hacía campaña en el 2015, la gente nos decía,
es que ese maestro nos dio clases y gracias a él es que mi hijo entró a la universidad. Ujú. Ese clamor popular es el que pues un poquito impulsó de manera firme al ingeniero. Entonces, bueno, eso fue el 2015. En ese mismo año se renovaron y se cambiaron, pues fue el primer proceso electoral con las siglas de nuestro partido. Después de eso se renovó también la estructura partidaria y ahí yo ya fui consejera nacional de mi partido y pues llevo básicamente todos estos años desde el 2015 atravesando por un proceso intermedio siendo consejera nacional siendo del partido. consejera. Uh-huh. ¿Cómo es que pasó? Bueno, pues en el 2012 Uh-huh. al 2013 se conformó también ya Morena como AC Uh-huh. y le encargaron a la dirigenta nacional de jóvenes, Patricia Ortiz Couturier, que pues estos procesos de formación política para jóvenes y nos fuimos 300 jóvenes de la tercera circunscripción a Villahermosa Uh-huh. y ahí estuvimos encerrados 5 o 7 días en un proceso de formación con los ideólogos de la izquierda mexicana, Paco Ignacio Taibo, Pedro Uh-huh. Salmerón, entre otras personas que igual pues ya no están, Uh-huh. pero que forman parte de esta ideología muy concreta de la izquierda. Y ahí es donde empiezo a conocer como a las dirigencias juveniles de otros estados y es cuando yo me doy cuenta, yo todos estos años pensé que yo estaba sola y ellos en sus territorios pensando que ellos estaban solos. Claro. Y la verdad es que... Y en ese momento coincidieron sí, todos. Claro. Ajá. Y entonces ahí empezamos a conocernos no solo de esos lugares, sino ya de todo el país, las juventudes. Y digamos que nos ayudó a formarnos, pero también nos ayudó a conocer esta realidad que viven las juventudes desde otros territorios. Y yo creo que parte de esa vinculación es la que me permitió a mí ser consejera nacional en ese año, en el 2015, y digamos que, bueno, pues en ese entonces ya también tenía yo que decidir, o seguía así como que haciendo, pues esto, que es como medio política, pero pues como que no es un trabajo, o ya termino mi carrera y ya me pongo a trabajar como abogada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me metí a hacer mi servicio social, mi jefe actual se va a la Cámara de Diputados, y yo estoy así como de... ¿Qué hago? No, o sea, yo estaba allá, pero yo así como tras del vidrio, así como de yo quiero estar allá, porque mi corazón está allá, ¿no? Sí. Y, o sea, yo quería estar brigadeando, quería estar en el territorio. Y hasta que un buen día tuve que, porque también tenía la responsabilidad de mantener a mi hermana y la casa. Entonces yo hablé con mi hermana mayor y le dije, o sea, yo sé que esto es como un trabajo, algo pues de alguna manera que si me esfuerzo mucho en algún futuro pueda ser seguro, pero ahora no lo es y yo quiero estar allá y yo no quiero vivir toda mi vida siendo infeliz, no. Entonces, pues fue realmente apostar por esto que nos decía el corazón. Y la verdad es que hasta la fecha yo creo que mi familia ha sido muy paciente en arroparme en esta tarea, en esta aventura, porque no ha sido nada sencillo. Y cuando éramos oposición nos perseguían incluso. Claro, ¿no? sí. Entonces... Y brigadeando, me imagino que te tocó ahí alguna experiencia de que la gente, no sé... te gritara cosas, te corriera. Bueno, tengo una ventaja. La verdad es que yo estoy en tierra bendita y aquí en Jalapa la gente, que es donde más brigadeé, la gente pues es de izquierda en su mayoría. De corazón de izquierda. De corazón de izquierda. Somos una clase de personas distintas. Cuando me dicen, bueno, qué bonito tiene Jalapa, la verdad es que es su gente. Es otra formación, yo es la que veo aquí en mis paisanos, en mi tierra. ¿Qué voy a decir yo, verdad? Claro. Si a mí me encanta mi tierra. Pero más allá de eso, no, aquí fueron siempre bien amables. Una que otra persona que estaba confundida,
pero bueno, pues para eso eran las brigadas, para orientar a la gente. Y pues siempre con la misión no de pelearte, porque finalmente, ¿para qué te peleas con gente que son tus vecinas y tus vecinos? A lo mejor no tienen la misma comprensión de la realidad que tú, pero están viviendo la misma realidad que tú. Es decir, este sistema que nosotros habíamos insistido en cambiar y que les afectaba de igual manera a esas personas que son nuestras vecinas y vecinos. Entonces, y que muchas veces no lo entendían porque, bueno, pues era un gobierno diferente que te apoyaba de cosas diferentes, ¿no? Que no era un apoyo en realidad, pero que llegaban ahí a tu casa y te buscaban. Yo creo que la verdad es que en todo Veracruz, eso es lo que reconozco de Veracruz, no me tocó gente violenta nunca. O sea, a veces sí que no coincidían, ¿no? Y lo más que hacían es que cuando llevas tu periódico te lo rompían en la cara, ¿no? Pero así violencia. Sí, que quisieran salir a correrte. Porque también nos blindábamos mucho de que llevábamos un caballero en las brigadas. O sea, las mujeres no nos íbamos solas, ¿no? Pero esa era nuestra gran protección. Pero la verdad es que la gente aquí en Veracruz es muy receptiva y si no concuerda contigo, pues tampoco es tan, me voy a pelear, ¿no? A lo mejor no pasa del debate, ¿no? De que te digan, no, pero yo pienso esto. Sí, eso sí. Y eso también está padre porque tú tienes, no, pero mire, a ver esto y el otro. Y la verdad es... ¿Qué me tocó? En algún momento cuando brigadamos por el tema del pacto contra México, sí me llegaron a preguntar, oye, pero ¿a ti quién te paga por venir aquí? Y yo, señor, si supiera que rasqué de mi bolsa para sacar 3 pesos para completar el camión, para llegar a la brigada, no me lo creería. Pero la verdad es que venimos en defensa propia, porque si nosotras las personas... jóvenes, las personas que pues vemos que eso no está bien, que están rematando el patrimonio nacional, no nos unimos, no nos organizamos, nadie lo va a venir a hacer por nosotras, por nosotros. Y por eso siempre en esta sí solía contestar, pues casi lo hacemos en defensa propia, porque a las generaciones anteriores a nosotros, siempre, y yo creo que mucha gente se identifica de esta generación, que nuestros papás nos dicen, bueno, pero es que yo a tu edad ya tenía casa, ya estaba casado, ya tenía 3 hijos. Pues sí, pero los terrenos costaban 20 pesos en ese entonces. Es muy distinto ahora. Entonces, bueno, pues esta parte un poco de el tema de qué estamos haciendo esta generación, pues yo creo que sí es involucrarnos verdaderamente en la toma de decisiones. Sí, no sentirte menos por decir, híjole, sí es cierto, mi papá ya tenía casa, sino decir, bueno, a ver, pero ¿por qué ya tenía casa? Claro. ¿Qué ha pasado? Y ahora eso también, la participación de nosotras, esta generación, ha provocado cambios importantes. También la lucha democrática, por ejemplo, el tema de... pues cuando yo estaba en la escuela y que me tocó el proceso del desafuero, pues sí, mis compañeritos me decían, pero ¿por qué sigues ese viejito loco, no? Y yo, pero pues ¿tú lo conoces? No, pero pues así dicen, ¿no? Que está loco, porque pues mira, le cerró la tiendita de la esquina a la señora de Reforma, ¿no? Y yo... pero tú no conoces Reforma, ¿verdad? Porque pues ahí no hay tienditas de la esquina. Ahí están los banqueros, están los grandes emporios. Sí, claro, que era distinto claro, como la queja, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención, pero bueno, pues, yo creo que sí también nos tardamos un poquito en entender que esto no es tampoco de ser sectarios, sino que la lucha democrática es para el beneficio de las mayorías, que a veces no lo entendemos porque no estamos tanto en contacto con esta realidad que viven cientos de personas. Claro. Doreni, actualmente estás al frente de la Secretaría del Trabajo y yo creo que es necesario que lo comente. Yo creo que hay mucha gente que todavía tiene como esta idea de que al ser joven no puedes estar al frente de tanta responsabilidad. Yo creo que ya mucha gente también se ha dado cuenta de que actualmente esta administración tiene a mucha gente joven que ha demostrado su capacidad. Pero cuéntame un poquito cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado. Bueno, definitivamente yo creo que el ingeniero toma este ejemplo del
señor presidente y nombra a la mujer más joven en su gabinete para asumir la tarea del mundo laboral. Uh-huh. Y curiosamente, bueno, pues yo vengo también de ser diputada, donde votamos justamente esta nueva reforma laboral que implica la nueva realidad laboral, que tiene que ver con lo que estamos viviendo. Bueno, pues por un lado, los juicios en la materia laboral suelen ser aletargados. Uh-huh. Ya en la práctica hemos visto pues que hay muchos abogados, abogadas que incluso los aletargaban a propósito, porque antes de estas reformas ha habido 2 importantes y antes de esta que estamos viviendo, todavía había el tema de los salarios caídos. Entonces, pues entre más te tardabas resolviendo un juicio de esos, era mejor para... Sí, por más te pagaban, más se te supone, pagaban, sí. ¿no? Pero a lo mejor pues todavía tenemos algunos de esos juicios porque nunca se ha logrado que se terminen de pagar. Y bueno, esto por un lado. Y pues ya ahora lo que hemos hecho nosotras desde la Secretaría del Trabajo es realizar jornadas de conciliación. Y estas jornadas de conciliación, ¿qué nos ha encargado el señor gobernador? Bueno, que estemos en la mayor parte del territorio, menos escritorio, por supuesto, mucho más territorio. Y esa sensibilidad que te da estar en el territorio nos ayuda mucho porque comprendemos qué es lo que, pues, el mayor clamor popular. Y también en esta parte específica, el ingeniero sí nos dijo, trabajo para todas las personas, pero particularmente para las juventudes. Y suena muy congruente porque, a ver, el tema de las juventudes a veces era como, lo pongo aquí en el cajón de los Legos y jóvenes con jóvenes y hay que hagan cosas de jóvenes. Sí, claro. Como decías, así de a mentiritas, ¿no? O sea, nada más era como, voy a decir que sí, cuota de jóvenes y ya, como las mujeres, que ahorita llegaremos a ese tema. Exactamente. Entonces, bueno, pues la realidad es que nos quedaba esta parte así como de... pues se le pudo haber hecho muy fácil invitarme al tema de juventud o al tema de mujeres, ¿no? Y él, comprendiendo las capacidades con las que una cuenta, que he visto también que el mundo sindical, al que también enfrentamos, es un tema tradicionalmente de machos. Ni siquiera de caballeros, de machos, lo voy a decir así. Y nosotros tenemos registro donde voy... cada quien en el mundo del tema del feminismo tiene sus formas de luchar. Una que está en estos espacios tiene que hacerlo en las mesas de la toma de decisiones y exigir los espacios de nosotras las mujeres en la toma de decisiones. Entonces, sí me he encontrado que, bueno, esta reforma laboral también trae la beta de género. ¿Qué quiere decir? Que ahora obligadamente tenemos que integrar mujeres a las dirigencias sindicales de manera proporcional. Es decir, si hay 100 trabajadores y 50 son hombres y 50 son mujeres, pues al menos el 50% de la directiva tienen que ser mujeres. Claro, si hay un espacio de trabajo donde de 100 personas hay 3 mujeres, pues no vamos a poner la misma proporción, ¿no? Porque pues no estaría equilibrado esta... pues justo esta temática, ¿de dónde la sacas además? Claro, ¿no? Todas las mujeres que tuvieras tendrían que ser dirigencia, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser, digamos, proporcional. Y esto obligadamente ha empujado a que nosotras las mujeres, pues al haber demanda de nosotras las mujeres, tiene que haber más oferta de cómo formarnos, porque también es importante. Sí. Y bueno, ya lo hemos visto como en las dirigencias sindicales, pues yo les digo, oigan, todo muy bien, la lucha democrática, la lucha sindical, pero ¿y las mujeres? Ajá. Y me dicen, no, pues, o sea, sí tenemos mujeres. Ahí están. A mí me encantan las mujeres, de hecho. Yo me llevo muy bien, yo tengo una mamá. No solo eso, me dicen, en mi oficina, vieras, todas son mujeres. La que me trae el café, la que me pasa las tijeras para cortar el listón. Ay, no. Y yo, o sea, sí, pero secretarias generales, ¿cuántas mujeres tienes? Ah, no, es que las invitamos y no vinieron. Pues sí, porque obviamente hacen estos ejercicios por eso repetía el tema de que no es lo mismo el liderazgo de una mujer porque normalmente nos constriñen y nos obligan a la crianza, a la tarea de cuidados y entonces pues dicen,
sí, no vinieron las mujeres, qué raro, ¿no? Porque hicieron la reunión a las 12:30, justo cuando salen los mocosos de la primaria, ¿no? O de las escuelas. Entonces, y a esa hora también tienes que correr a hacer la sopa, ¿no? Y entonces, pues, o sea, cosa distinta es, invitamos a las mujeres y ya tenemos previsto el tema de la guardería, o tienes este tema ya previsto de la comida. O los incluyes como de a qué hora puedes más o menos, dame tu agenda. Ajá, las facilidades que normalmente los caballeros ya tienen dadas. Sí. Entonces, bueno, insistirlo, decirlo, yo creo que a veces sí ha sido un poco incómodo para las dirigencias sindicales. Sí, seguramente. Pero, porque sí, luego me dicen, yo agradezco y tal, les digo, bueno, pero para la otra ojalá puedan invitar mujeres. Y entonces me quedan viendo así como de, oye, no te invitamos a que nos regañaras, ¿no? Y yo les digo, bueno, no les estoy regañando, pero ojalá que pudiera, ¿no? Es que ya ven que es ley, ¿no? Y pues habría que cumplirla para que estemos de acuerdo. Es una invitación. Ajá, no sé, estaría padre, ¿no? Y ya sí me han dicho varias veces ya nos vino a regañar la secretaria. Y yo, una disculpita. Y tú, se los dije, de hecho, bien buena onda, ¿eh? Así es, pero para la próxima vengo con inspección del trabajo. Claro. Sí, justo, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo creo que este sistema neoliberal y conservador nos ha desvalorizado a las juventudes muy cañón, ¿no? Es decir, imagínate que teníamos el mote peyorativo de ninis. Que los ninis, claro. Ni estudiábamos ni trabajábamos cuando los ninis eran los que nos gobernaban, que ni nos daban oportunidades ni atendían las necesidades de las juventudes. Y bueno, pues yo creo que pues tiene mucho que ver ahora este énfasis en la juventud para poder ir fijando la postura de gobierno también, de políticas públicas, que también tiene que ver con un tema de en qué está centrando la atención la política pública que está gobernando, ¿no? Y uno de los programas más ambiciosos que tiene el señor presidente es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Tiene también esta misiva de integrarnos también a las mujeres. Ahora con el aumento del salario mínimo, pues las mujeres somos las que somos más beneficiadas porque pues hay gente del sector empresarial, de varios sectores que dicen, ay, pero nadie ganaba el salario mínimo. No, sí, ¿cómo no? Y particularmente las mujeres. Sí, justo por esta situación de ser madres, ¿no? En su mayoría, o de tener estas tareas en casa. Así es, entonces, bueno, pues vemos que a quienes más beneficia este incremento al salario mínimo y fijarlo como mínimo es a las mujeres, porque estaban ganando 60 pesos, o sea, digamos 80. Pero que en contrasentido de los hombres que estaban ganando 150 en promedio. Entonces, el doble estaban ganando los caballeros por más o menos las mismas tareas o similares. Y que muchas veces también esto igual afectaba a los jóvenes también, que no terminaban de prepararse porque pues no veían como un futuro en el prepararse, decían, bueno, pues me voy a tener que meter a trabajar desde ahora para poder continuar con mis estudios, y luego ya no podían continuar con sus estudios. Y me parece que esto que te platicaba yo, ¿cómo alguien se va a querer dedicar a explorar sus gustos, sus aptitudes, si no tiene un quinto partido por la mitad para pagar el transporte público, para llegar a la asamblea popular, ¿no? Por ejemplo, recordemos el 132, que no era un tema de partido político, pero que era un método de organización, que era un tema de organización estudiantil, y pues solo la gente y las juventudes privilegiadas podían acceder al tema de la organización popular. Hoy que nos dan esta oportunidad de becarnos, bueno, no solo tenemos la oportunidad de aprender en lo que nos gusta, sino organizarnos. Habrá personas que no tengan ese interés y que los desdeñen, ¿no? Pero hay muchas personas que lo están aprovechando de la mejor manera, y decir también que muchas de las personas inscritas, cuando menos el 50% son mujeres, que sus papás, sus mamás, realmente no iban a invertir en mandarte a la organización a que aprendieras, porque ¿quién te va a contratar, mija?
No, mejor ya, vete preparando para que te mantengas. Tú te vas a casar. ¿No? Entonces, bueno, pues búscate ahí... un buen partido. Así, y no, en las colonias populares ni es eso, ¿no? Sí, claro. Es así como de, bueno, ya dijo que ya te va a llevar a su casa. Sí. Entonces, pues ya, ¿para qué estudias, no? Entonces, o ¿para qué trabajas? Y luego, pues, nos dejaban con el alto índice de abandono paternal, nos dejaban a las mujeres desprovistas de formación académica y también de una experiencia profesional. Con una criatura, sin una carrera y tampoco con experiencia. Y sin propiedades, sí, sin claro, bienes, sí. Todo eso. Sí, fue un gran problema social. Y justamente hablando de los jóvenes construyendo el futuro, yo creo que este programa cayó en un momento bastante bueno, que yo sé que estaba antes, pero viene la pandemia, ¿no? Y entonces afecta así a todo el mundo. Pero México tuvo cómo hacer contención de alguna forma en el tema laboral, gracias a varios de estos programas, entre ellos los de los jóvenes construyendo el futuro. Sí, no solo eso, la verdad es que también la pensión para adultos mayores, pues yo creo que nos permitió sobrevivir. Fíjate que yo, sin petulancia, platicaba con varios amigos, amigas, pues en ese entonces yo era diputada, y estos representantes populares de otros países les fue terrible. Sí. O sea, me acuerdo de uno italiano, era italiano, y nos dijo, es que nuestros hospitales están desbordados. No sabemos cómo nos vamos a recuperar de esto. Sí. Y en otros países, digamos, pues no fue tan rápido. Por ejemplo, un amigo también nos decía en los Emiratos Árabes que el príncipe se había peleado con no sé quién y entonces que les habían aplicado la primera dosis de la vacuna, pero la segunda, como tenían conflictos, esa no y tal, y sí. Y bueno, el presidente, pues en esta negociación que hizo, que tuvo varias procesos de vacunas, nos vacunó a todos en primera y segunda vuelta, y a los viejitos, pues tantito mejor, y a los maestros, y esa estrategia... yo creo que en otros tiempos la clase política hubiera estado bien vacunada y la gente de las clases populares, pues, o sea, se hubiera seguido muriendo, ¿no? Al final, sí, yo creo que sí. Bueno, y hablando también del tema de las mujeres, actualmente muchas de las áreas del gobierno estatal, por mencionar algo, ¿no? Digo porque tú formas parte de esta administración, son mujeres. Y yo creo que tengo que preguntártelo de esta forma, aunque es algo que yo veo, pero ¿consideras que las mujeres actualmente se están involucrando más, se les está abriendo más oportunidades? Sí, bueno, pues simplemente las reformas que impulsamos en la Cámara de Diputados hablan de una paridad total, que quiere decir que, bueno, pues dijeron, bueno, pues ya tiene que haber mujeres en las boletas hace algún tiempo, ¿no? Dijeron los caballeros, porque el sistema patriarcal es bien astuto cuando quiere, ¿no? A veces no saben distinguir los colores, ¿no? Pero para burlar la ley y estar ellos primero, antes que las mujeres, pero estos sí son bien inteligentes, ¿no? Me encantan. Sí. Y entonces, pues, ¿qué pasó? El famoso caso de las Juanitas, ¿no? Que ponían a una mujer y de suplente ponían al hombre. Y entonces luego la presionaban y la hacían decían, renunciar. no, pues vete. Entonces, ahora, en este paquete de reformas también que se ha impulsado durante estos últimos años, es la paridad total, que tiene que ver horizontal y vertical. No solo tiene que haber mujeres en las boletas, sino que tiene que haber exactamente la mitad de tu plantilla. Y no solo eso, de tu planilla. Y no solo eso, sino que tu suplente tiene que ser pues una mujer, si encabeza mujer. Si encabeza hombre, sí puede haber una mujer de suplencia. Es raro, pero sí podría pasar. Pero al revés, no. También garantizando la participación de las juventudes y también garantizando la participación en una proporción de personas indígenas y también de personas de la comunidad LGBT. Y bueno, ¿qué obliga a esto? Yo hoy por hoy sigo escuchando comentarios, no hoy, pero sí 2021 no, es que recientemente. A mí me tocaba y se lo dieron nada más porque es mujer. Bueno, nada más porque es vieja. ¿No? Ajá, sí. Y entonces decía, yo estoy más preparado. Y le digo, pues sí, porque tú tienes el privilegio
Y dice, no, pues si mi hermano me ha criado, yo he tenido que ver, ¿no? O sea, sí, pero en contrasentido de una mujer, tú tienes más oportunidades por ser hombre. Sí. Pero pues claro que no lo ven, es bien difícil Es bien que complicado veamos todavía. el privilegio, Sí. obviamente. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque no es que esos hombres sean malvados, sino que efectivamente no vislumbran este privilegio del que han gozado. Y ahora imagínate, hombre blanco, heterosexual, caucásico, ¿no? Sí. Pues. Pero yo creo que pues al no haber espacios, no había oferta tampoco para que nosotros las mujeres nos formáramos. Yo, en verdad, me acuerdo mucho que siempre que invitaba a mis compañeras, a mis amigas, a que las marchas, a organizarnos al partido y esto, me acompañaban más o menos por incautas una vez, pero a la segunda ya no me acompañaban y yo les decía, pero no me dijiste que me ibas a acompañar. No, es que dice mi mamá que eso es muy peligroso y que no me junte contigo porque haces cosas muy revolucionarias. Sí, claro. Sí. Entonces, bueno, pues, ¿qué queda? Que si no hay demanda, no hay oferta. Y peligro era el querer hacer algo. No, y también, o sea, pues sabemos las condiciones en las que nos desenvolvemos las mujeres en nuestro país y pues que abandonemos esos espacios, pues tampoco está padre porque tampoco hay desarrollo en nosotras. Y al final, como estamos constreñidas al mundo de la tarea de los cuidados, pues estás ahí ocupada. La verdad es que siempre dicen, no, pues es que las mujeres no saben tomar decisiones porque les gana lo sentimental, ¿no? Sí, pues, típico comentario. Pues claro, porque no hemos tenido la oportunidad de tomar decisiones fuera del hogar, porque no hay estas oportunidades. Entonces, ahora que hay más oportunidades, las mujeres sí o sí se tienen que preparar más y que haya los espacios, pues también proviene de aliados. Y yo lo tengo que destacar, o sea, el ingeniero a mí como mujer de su equipo me ha apoyado muchísimo, como ha apoyado a mis compañeros. Yo a veces incluso, pues esto, ¿no? De la invitación, yo veo que no solíamos tomar estos espacios, pero hoy ya veo mucho más consolidado el papel de nosotras las mujeres, con más oportunidades por ley, pero también con más desarrollo. ¿Te sientes como un poco más segura de meterte en estos temas políticos, por llamarlo de alguna forma, porque sabes que vas a poder hacerlo? Sí, no solo eso, o sea, que no solo es por una cuota. Antes sí, y yo creo que es natural, pero ahora es porque pues siempre hemos podido y pues ya ahora que ven que sí podemos, pues ya no tienen para dónde hacerse para decir no pueden, porque no solo lo hacemos, sino que lo hacemos mejor. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo vislumbras el 2024? Bueno, pues yo creo que porque tenemos varias mujeres ahí que quieren contender por varias áreas, ¿no? En la gubernatura, en la presidencia de la República. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que la tarea del movimiento es consolidar la transformación, con independencia de quién vaya. No estamos todavía ciertas las personas del movimiento de quién va a encabezar, pero es innegable que las que van más aventajadas son mujeres. No lo podemos negar. Y tiene mucho sentido, miren, aquí la sociedad que siempre fundamenta sus opiniones con el tema de la familia es la base de la sociedad, es verdad. ¿Y quién dirige las familias? Nosotras las mujeres, por el alto índice de abandono paternal. Y si puedes criar, si puedes sacar adelante una familia tú sola, también puedes gobernar. Porque es básicamente la administración de no solo de un hogar, sino de las instituciones y también de los gobiernos, de los terruños, y lo hemos hecho con todas las de la ley, pero además con entereza, desafiando también estereotipos y también con muy buenos resultados, debo decir. Mira, si a mí me preguntaras, una persona a la que admires, pues sí, sería al gobernador, al ingeniero Cuitláhuac. Yo creo que es nuestro mentor de más de una persona de esta generación, pero es mucho más complejo ver hacia un liderazgo femenino, ¿no? Que se imponga en el mundo de los liderazgos, que pues la política también es un mundo tradicionalmente de los caballeros, ¿no? Entonces, esa mujer ha sido para mí Rocío Nale.
¿Por qué lo puedo decir así? Pues ella fue, digamos, la coordinadora de diputados cuando mi jefe fue diputado. Ujú. Y ella era la que comandaba los 35 valientes, les digo yo, porque pues eran 35 de 500. Y ellos solitos tenían que tomar el pleno. Ya después lo vi cuando yo era diputada y ya éramos mayoría, ¿no? Ajá. No es lo mismo. Y ellos solitos, pues eran los que defendían los planteamientos Sí, de les los tocó presidentes. ser menos, ser la minoría. Claro, Luchar. y ella pues comandando Sí. a chiquitos y grandes, Sí, ¿no? sí, Porque sí. también le tocó uno de los diputados más jóvenes, a Guillermo Santiago, y también a diputados muy grandes, Ujú. y pues meterse a la operación política y con cuál talento ella tiene para comandar los equipos. Ujú. Y además, hoy que la veo, digo, es la única mujer que negocia los precios del petróleo a nivel internacional. Claro, y que lo he platicado yo varias veces, hay ciertas áreas donde se nos es muy difícil entrar, ¿no? Yo creo que en todas todavía hay muchísimo patriarcado, pero hay áreas, por ejemplo, como la ingeniería, por ejemplo, como el tema de energético, pues, de que está lleno de hombres, ¿no? Y que llegas como mujer y decir, a ver, se va a hacer así. Claro, no, y mira, tú y yo lo vemos así aquí a nuestra edad, pero ahora imagínate 30 años atrás, Sí, claro. que ella era pionera de las mujeres en la ingeniería. Pero ahora, ¿con quién se hacen estas negociaciones del petróleo? Pues básicamente con los jeques árabes, ¿no? Sí. Y los jeques árabes ni siquiera dejan hablar a las mujeres en su tierra. Entonces, que una mujer les esté marcando la línea de cómo va a hacer la producción en el tema energético, pues es importantísimo, y también que es un ejemplo para muchas personas en Veracruz. Mujeres, ¿no? Creo que Ujú. tenemos un buen norte las mujeres. O sea, Ujú. si hay una mujer que está dirigiendo la política energética del país, de México, que no es cualquier país, porque tenemos el tema energético latente, bueno, pues, ¿qué no podemos hacer? Podemos hacer todo, por supuesto. Cualquier cosa que nos propongamos. Así es. Doreni, me encanta la plática, está buenísima, pero tengo que ir cerrando. Y para ir cerrando, me gustaría que me apoyaras dando un mensaje a las juventudes. Te voy a invitar otra vez porque tenemos que continuar con esta plática. Todavía nos faltó muchísimo y todavía podemos seguir platicando horas Sí, y horas y claro. horas. Pero para ir cerrando, me gustaría que enviaras un mensaje a los jóvenes. Yo creo que debe haber varios jóvenes que estén interesados también en adentrarse en el tema político o partidista quizá. Entonces, que pudieras más o menos pues decirles qué hacer, darles algún consejo y también mencionar tus redes sociales, cómo te contactan. Pues mira, la verdad es que yo siempre les digo que platico con las juventudes es no por un tema partidario, sino político. Y lo político tiene que ver con políticas públicas en genérico. Hace muchos años mi mamá venía escuchando Radio Más, la radio y la televisión de los veracruzanos, y salió un comercial que decía, te invitamos al primer Cabildo Juvenil, tienes que presentar una propuesta y, bueno, pues ahí te van a decir si ganas o no, ¿no? Y me dijo, inscríbete. Y yo, no, pero yo, ¿por qué? Pues si yo no sé nada, ¿no? No, pues sí, hazlo, no te quita nada. Y yo, bueno, pero pues me dijo, pero no me enseñó a hacerlo, Ajá. ¿no? Entonces yo dije, pues a mí en lo particular siempre me ha interesado, me ha dominado el estómago. Entonces yo estaba hasta FKs y allá en ese entonces pues no había ni comedores ni nada. Ajá. Entonces, y cuando quería comer pues tenía que regresarme hasta mi casa o ir a la zona B. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a presentar esta propuesta que es comedores universitarios. Esto no tiene nada que ver con partidos. Y yo creo que lo que más nos interesa, lo que más nos duele, lo que más nos mueve, debe ser un buen fundamento para poder transformar nuestro propio terruño. Es decir, ¿para qué estudiamos si no vamos a mejorar ni tantito el suelo que pisamos? Nuestra comunidad, a nuestra gente, a nuestras vecinas y a nuestros vecinos. Y ya lo han dicho, es una frase muy, muy sabida, que la revolución o el verdadero revolucionario está guiado por sentimientos de amor. Y esto para mí es lo más importante. O sea, el amor. El amor que tengas por tu comunidad, por tu comuna, por tu gente. Y eso es lo que ha malversado un poco el tema de la politiquería, por supuesto, que hay gente que no quiere tanto a nuestra tierra, que no quiere tanto a nuestra gente y está enamorada de otra cosa. Preocuparse por sí mismo, quizá. Así es, entonces, bueno, pues yo creo que ese es el principal consejo, que sepas por qué estás haciendo las cosas y que si
pues es muy complicado que hoy la gente respalde un proyecto que no está basado en transformar, en consolidar la transformación y en garantizar los derechos de las mayorías. Entonces, analizando eso, pues está muy clara la ruta. Actualmente estás realizando también unos, ¿son diálogos? ¿Son talleres? Juventud y los retos laborales. Sí, así es. Fíjate que nos dimos cuenta que muchas de las juventudes salíamos y decíamos, salíamos de las escuelas y decíamos, bueno, ¿y ahora para dónde, no? ¿Qué tengo que tener? Pues ya tengo 10, mira, aquí está mi boleta. Pero pues que en los trabajos, Sí. los empresarios que hemos platicado y hemos tenido muchas mesas con empresarios nos dicen, no, pero, o sea, ¿a mí de qué me sirve? Si, o sea, sí tiene 10, pero no sabe redactar un oficio. Sí tiene 10, pero no me sabe resolver lo que le estoy pidiendo. Sí tiene 10, pero, y entonces estas habilidades con gente que ya ha explorado el mundo laboral, joven también, que les dé tips de cómo, y pues platicamos de frente con la juventud, que pues nosotras somos jóvenes, pero ya distamos un poco de cuando entramos a la universidad, sí. ¿no? Entonces, esta generación ya es distinta a nosotras, y bueno, pues ahí es lo que hacemos, y también tenemos en puerta pues estas ferias del empleo, vamos a ir a Nanchital el lunes, y vamos a tener este foro de juventud y los retos laborales allá en San Andrés Tuxtla el próximo 27 de este mes, de marzo. Entonces, bueno, pues ahí que nos sigan la pista. Efectivamente, ¿dónde nos pueden seguir la pista? En las redes sociales. Soy Doreni Cayetano, DORHNY. Y bueno, la verdad es que hemos pues escuchado un poco a la audiencia para seguirles informando sobre cosas que a lo mejor ya tienes chamba. Bueno, pues coméntale a tu vecina, a tu vecino que no tiene, ¿no? Porque invítalos. Exactamente. Claro. Pues bueno, ya vieron, ya escucharon a Doreni Cayetano, quien es la secretaria del Trabajo. Estás comprometidísima a regresar, por favor, para que continuemos con esta plática, porque nos faltó muchísimo. Es que me tienes aquí sin café, cuando menos, no, ya. No, es que tú nos dijiste que ya llega a cierta edad a cierta edad y cierta hora. Así es. Que con café, no. Así es. Y a mí me pasa exactamente lo mismo, así es que bueno. ¿Estás comprometida? Totalmente. Bueno, de que regresas para un próximo episodio del Pórtico. Muchísimas gracias. Aquí abajito van a aparecer, ay, me movieron las cámaras, allá. Aquí abajito van a aparecer las redes sociales del Pórtico para que nos sigan. Recuerden que ustedes nos pueden decir a quiénes invitemos. Pueden comentarlo y pueden mandarnos un mensajito también en Instagram. Recuerden que estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Spotify y en todos lados. Y también van a aparecer las redes sociales de Doreni Cayetano para que también la sigan y cualquier duda que tengan o cualquier cosa, pues puedan checar ahí sus actividades porque están muy movidas. A cada rato están publicando todas las actividades que realiza. Y bueno, pues eso fue todo. Muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos, quienes estén en Spotify. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Nos vemos.